al doctor Mauricio Bermúdez. El doctor Mauricio Bermúdez es licenciado en Matemáticas de la Universidad Central de Venezuela. Tiene también un magíster de la Universidad Central de Venezuela en Matemáticas, un doctorado de la Universidad Joseph Fourier de Francia en Ciencias de la Tierra, un postdoctorado también de la Universidad Joseph Fourier en Ciencias de la Tierra y un postdoctorado de la Universidad de Syracuse de Nueva York en Ciencias de la Tierra. Actualmente el profesor Mauricio Bermúdez es docente e investigador de planta del programa de Ingeniería Geológica de la UPTC, seccional Sogamoso. Es el advisor del capítulo estudiantil de la CGGP en la UPTC. Y sus áreas de investigación son la geomorfología cuantitativa, los sistemas de información geográfica, la estadística aplicada a las geociencias, geoestadística, termocronología in situ y detrítica, termocronología cuantitativa, geomatemáticas y análisis numérico y análisis de cuencas. Bueno, sin más preámbulos, entonces le doy el paso al profe Mauricio para que nos acompañe con su conferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, profe. Buenos días, muchísimas gracias al capítulo estudiantil por la invitación. De verdad que lo felicito por este importante evento que están haciendo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿sí? Ahora, a continuación, les voy a presentar un poco un trabajo titulado Empleo de datos sísmicos, tasas de erosión actual y a largo plazo para detectar control climático y geotectónico sobre áreas vulnerables, específicamente el caso de los Andes de Venezuela, en el bloque de Suapaga y el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, estos dos últimos de la cordillera oriental de Colombia. El contenido de la siguiente presentación va a ser el siguiente, a continuación yo se los coloco: el decaimiento radioactivo y concepto de termocronología por traza de fisión, rango de la termocronología, procesos superficiales y climáticos, procesos tectónicos, discriminación de los controles tectónicos o climáticos sobre los patrones de sumersión en los Andes de Venezuela y en el bloque Suapaga del kilómetro 58 en la cordillera oriental de Colombia. Algunas conclusiones y perspectivas. Como ustedes saben, hay una carta, tenemos la carta isotópica y tenemos la tabla periódica. Sí, la carta isotópica es distinta. Los elementos, los isótopos, isótonos, isóbaros, los elementos que están acá, están clasificados en función del número de protones y el número de neutrones, ¿sí? Los que están en esta zona negra son los que yacen en la zona de estabilidad. Los que están en la zona roja decaen por beta positivo o positrón. Los que están en la zona azul por beta negativo, por negatrón. Los que están en amarillo decaen por emisión de partículas alfa, y los que están en verde son los que decaen por fisión nuclear. En esos son los que nosotros estamos interesados en el caso de datación termocronológica por traza de fisión, y principalmente porque el tiempo de vida del átomo, del isótopo uranio 238 es de 4.500 millones de años, ¿sí? Ese es el tiempo en que tarda de caer la mitad de los isótopos. La fisión espontánea del uranio 238 ocurre de forma natural en lo que es el medio, ¿sí? en las rocas y todo lo demás. Sobre todo a nivel de geología, nosotros estamos interesados en los minerales accesorios, apatito, zircón, efena, rutilo, porque generalmente son los últimos que tardan en cristalizar en la serie de reacción de Bowen, y ellos meten dentro de su estructura cristalina, digamos, el enemigo, ¿sí? Los átomos que nadie quiere, la basura radioactiva que nadie quiere, ellos lo meten en su estructura. Entonces aquí vemos un átomo uranio 238 que ha decaído en dos fragmentos, no necesariamente son del mismo peso atómico, pueden ser diferentes acá, diferentes números de masa y todo lo demás, y genera energía, y libera energía, y lo importante es que genera una zona de daño que es la que nosotros vemos en los minerales. En este caso, aquí tenemos el enrejado cristalino de un mineral, puede ser apatito, zircón, cualquiera de estos que les dije, minerales accesorios. Dentro de su estructura cristalina tenemos el átomo uranio 238, él decae espontáneamente o se fisiona espontáneamente en la naturaleza y genera una zona de repulsión electrostática. Para ver esta zona de daño en el enrejado cristalino, uno aplica el revelado químico, ¿sí? Le aplica sustancias químicas, ácidas, lo que sea, depende del mineral, y uno revela la traza de fisión que está allí para hacerla visible en un microscopio óptico. Tenemos un concepto, esa longitud de esa traza de fisión
generalmente está entre 16 a 20 micrones si se crea muy rápido o si fue un evento producto, un evento piroclástico, un evento geológico muy rápido, va a tener de 16 a 20 micrones y ellas son sensibles a la temperatura, el tiempo, la presión y la composición química. Entonces muchas veces escuchamos o leemos el término annealing, que es una cicatrización, o sea, esta traza de fisión se va cerrando en función de temperatura y presión y el tiempo geológico. Entonces, la longitud de la huella de fisión es uno de los parámetros más importantes. El segundo parámetro, pero es la edad que uno puede calcular de esas trazas de fisión o a partir de esas trazas de fisión, y el segundo sería la longitud. Entonces, por ejemplo, uno toma 100, uno analiza 100 cristales o 100 longitudes de traza, no necesariamente tienen que estar, a veces son menos cristales o más cristales. Uno genera un histograma de longitudes de trazas. Entonces, fíjense que nosotros tenemos un histograma acá de longitudes largas, entre 15 a 20, un poco sesgado, en este caso hacia la derecha, y acá tenemos un histograma mucho más disperso, entre 5 a 18 micrones. Con esas longitudes se genera el histograma y hay programas que nos permiten estimar, o software que nos permite estimar la tasa de enfriamiento, es decir, la velocidad con que la roca pasa por diferentes superficies de temperatura, ¿sí? En profundidad. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ZCP, es la zona de cicatrización parcial, en el caso del apatito y el zircón, porque hay traza de fisión, pero hay otros métodos, por ejemplo, los métodos basados en difusión de helio, se llama zona de retención parcial. En esa zona que está allí, en color rosado, en esa zona que está allí todavía, mientras estamos por debajo acá de esa zona de cicatrización parcial, 110, 120 grados centígrados, no se generan trazas. Cuando entramos en esta zona, empiezan a generarse las trazas, están en una condición metaestable. ¿Qué significa eso? Que ellas se pueden ir cicatrizando, se pueden ir cerrando, y una vez que salimos de la zona de cicatrización parcial, ya están en una zona estable, ya no, ni se generan, ya no pierden longitud de trazas allí. La velocidad con que pase a través de esta zona de cicatrización parcial es importante porque está asociada con el evento de enfriamiento, y el evento de enfriamiento a su vez está asociado con el evento de exhumación o el levantamiento de una cordillera. Entonces, si las trazas de fisión son largas y sesgado hacia la derecha, uno puede decir que el enfriamiento fue rápido. Esa tasa de enfriamiento, hay que hacer una serie de suposiciones, como conocer el gradiente geotérmico, la temperatura en la base, el espesor cortical, etcétera, etcétera. Entonces, hay que convertir esa tasa de enfriamiento a tasa de exhumación con una serie de parámetros, una serie de suposiciones que se hacen. Y, por ejemplo, acá, en el caso que está, fíjense, aquí es multimodal, ¿sí? O bimodal. Entonces, acá está reflejando una historia de enfriamiento mucho más complicada. Aquí está reflejando que la muestra, 100 millones de años, ya estaba en superficie, luego se fue soterrando, llegó más o menos a 100 grados centígrados, cerca de 100 grados centígrados, y a 40 millones de años hubo un evento asociado al levantamiento o exhumación que condujo a un enfriamiento, ¿sí? Entonces aquí podemos calcular estas historias, tiempo, temperatura, como también se conoce. El método de trazas de fisión, en el caso que le estoy hablando, es sensible, es importante el contenido de uranio. Fíjense, uno puede datar estamos hablando del orden de los 200.000 años, algo así, hasta 10 millones de años, 50 millones de años, 60 millones de años, siempre y cuando haya una buena concentración de uranio, ¿sí? Existe un buen contenido de uranio. Generalmente el método es aplicable cuando tenemos 10 a la 7 trazas por centímetro cuadrado, entre 1000 trazas a 10 a la 7. Más o menos tiene algunas limitaciones ya cuando hay pocas trazas, cuando son 100 trazas por centímetro cuadrado en el mineral o en el elemento que estemos tratando de fechar. Y ya cuando hay muy poco, entonces de verdad el método tiene una limitación. Entonces uno puede fechar desde vidrios antiguos, obsidianas, vidrios basálticos, vidrios naturales, mineral apatito. Fíjense que está en el orden de los casi 100 partes por millón, de 1 a 100 partes por millón. El zircón está entre 150 a 1% de concentración de uranio, y vidrios de uranio, ¿sí? Este sería el rango de aplicabilidad del método.
Este método que estamos utilizando es súper efectivo, es un método de datación absoluta. Por ejemplo, cuando uno quiere fechar sedimentos, eventos de calentamiento o de reseteo o de exhumación en molazas donde no hay fósiles, ¿sí? Ya los fósiles están muy retrabajados y se puede emplear bien el método. Acá estamos mostrando algunos minerales para fechar por termocronología por traza de fisión. En este caso tenemos el apatito. Acá el apatito puede ser de tipo fluoroapatito, cloroapatito o hidroxilapatito. Cada uno hay una relación entre lo que es la composición química y lo que es la forma, el diámetro y la longitud de la traza. Esto es un estándar. Este estándar de la muestra se utiliza para calibrar. Ya se ha fechado por métodos potasio-argón, por otros métodos que están ahí, se conoce bien la edad y está asociado a un evento termal rápido, piroclástico en el Cerro Mercado en Durango, en México. Otro, se puede utilizar también el Fish Canyon Tuff, una toba volcánica en Colorado que se utiliza. Este sería un estándar para el zircón, y el zircón tiene la ventaja de que tiene muy buena concentración de uranio. Entonces, estos dos son estándares. El analista cuenta sobre los estándares para calibrarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo se prepara una muestra? Bueno, se separan los minerales, se va al campo, se toma la muestra, se concentra, se tritura, se pulveriza, se tamiza entre 60 a 200 de malla, se concentra en mesas hidrogravimétricas o en batea. Luego, a través del separador magnético Frank, líquidos pesados, se monta, si son apatitos, en un epoxi, si son zircones en teflón, para poder colocar el revelado químico, el ataque químico. Luego se coloca una mica o un detector de bajo contenido de uranio, se irradia en un reactor nuclear. Acá en el Servicio Geológico en Bogotá hay un reactor, ¿sí?, de investigación. Ya tiene como 5 años que lo están tratando de calibrar y hay buenos resultados, ¿sí? Luego se separa los átomos que no han terminado de caer acá, que estaban en el mineral, impactan contra la mica, luego se separan y ustedes hacen el conteo de las trazas espontáneas y de las trazas inducidas, ¿sí?, utilizando esta ecuación que está aquí, que sería el tiempo desconocido es 1 sobre la constante de decaimiento, logaritmo de la constante de decaimiento por alfa, ¿sí? Densidad de huellas espontáneas, densidad de huellas inducidas de la muestra desconocida. Este es el factor de geometría, que significa que la mica se ha colocado en una sola cara del mineral. El Z es un factor de calibración, que es el factor para el cual se utilizan los estándares, y esto sería la densidad de traza sobre la mica o sobre los vidrios monitores, más 1. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el microscopio se cuentan las trazas de fisión espontánea. Luego tenemos una imagen especular. Aquí contamos las trazas de fisión inducida, metemos eso en la ecuación y calculamos la edad. Otros procesos superficiales y climáticos, por ejemplo, que están asociados, que uno puede fechar acá, serían los procesos de erosión de laderas, un poco de deslizamiento, el transporte fluvial, cuando hay depositación, cuando empieza la diagénesis, cuando hay erosión glaciar, flujo de escorrentía, cuando hay subsidencia y hay creación, por ejemplo, de abanicos aluviales, que hay suficiente, por ejemplo, las turbiditas y todo lo demás, son muestras que uno pudiera fechar por esta técnica, y también por otras termocronológicas de baja temperatura como los cosmogénicos, ¿sí? Entonces, mientras hay una gama de termocronómetros que uno utiliza, mientras más métodos utilice, mucho mejor. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se utiliza. Hay una interacción entre el clima, la tectónica y la erosión. Aquí estamos viendo las fuerzas acrecionarias por un proceso de subducción. Las partículas van a superficie, ¿sí? Y lo que es la erosión, que está acá, la erosión hace que, si es diferencial, en este caso un efecto de barrera orográfica, además, hace que crezca más un lado, por ejemplo, un lado más de la cordillera, que este lado que está hacia el este, por ejemplo, que el que está hacia el oeste, que está un poco más seco, ¿sí? Entonces hay un desarrollo orogénico, hay un desarrollo geomorfológico importante de este sector que está en el este. Entonces tenemos la tectónica a través de la subducción que está acá, tenemos la erosión que está allí, y además hay depositación en las cuencas. Entonces la exhumación, uno lo puede interpretar, o se conoce también como la denudación, es el efecto de quitarle peso a la montaña, y es la diferencia entre el levantamiento de rocas. El levantamiento de rocas es el que va de un nivel acá hasta la superficie. Fíjense que es un levantamiento completo. Nosotros necesitamos un nivel de referencia que puede ser el geoide
o el elipsoide. Entonces, por debajo del elipsoide hasta el punto, hasta la isoterma, por donde pasa el termocronómetro, ese sería el levantamiento de rocas, ¿sí? Por encima del geoide o el elipsoide hacia la superficie, ese sería el levantamiento superficial. Sin embargo, cuando nosotros calculamos la edad, nos da todo esto desde que pasa por la isoterma hasta que llega a superficie, y hay que restarle al levantamiento de superficie, hay que restarle el levantamiento total para que nos dé el levantamiento de roca. Eso sería lo que es la exhumación allí. O sea, ustedes pueden, no es lo mismo que una superficie crezca a partir del geoide, del nivel, o el nivel del mar, o el elipsoide hacia arriba, de lo que llamamos el nivel cero hacia arriba, que a que una superficie crezca desde aquí abajo, por ejemplo, desde 8, 10 kilómetros, 20 kilómetros de profundidad en la corteza, ¿sí? Entonces son dos cosas distintas. Entonces la exhumación toma en cuenta ese levantamiento desde un punto de la corteza continental o puede ser continental o oceánica hasta que llega al nivel cero. Y el nivel superficial, el levantamiento superficial sería el nivel cero hasta la superficie, y el levantamiento completo sería la suma de los dos. La exhumación solamente mide la parte de rocas, ¿sí? Otro ámbito dentro de la termocronología por trazas de fisión, que uno acá lo ve, es aquí tiene su termocronómetro, en este caso un apatito que está acá. Él atraviesa, él hace toda esta trayectoria hasta que llega a superficie. Luego la denudación o la erosión es el proceso en el cual se remueve la roca y se deposita en las cuencas. Aquí se deposita en el lago de Maracaibo y en la cuenca de Barinas. Entonces hay un tiempo de transporte, hay un tiempo de erosión que está allí y hay un tiempo de depositación. Entonces, como ven, la termocronología por traza de fisión es una herramienta que es sensible a lo que es el clima y la tectónica allí. Y cada mineral, por ejemplo, cada mineral tiene una isoterma de cierre específica. En el caso del apatito, estaríamos hablando de entre 80 a 120 grados, ¿sí? Su temperatura de cierre está 100 más o menos 20, que coincide con la ventana del petróleo. Para el zircón, para el apatito, para el zircón estaría más o menos entre 250 más o menos 30, o sea, casi 280. Hay métodos nuevos como trazas de fisión, por ejemplo, en minerales como monazita, que estaría cerca de los 60 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ahí se están tratando de desarrollar otros métodos con la termocronología por traza de fisión. Aquí vemos, por ejemplo, este sería hacia el lago de Maracaibo, hacia la cuenca. Esta foto fue tomada acá. Aquí vemos el río Chama, por aquí está el lago de Maracaibo, y esto es una formación plioceno, ¿sí? Esta es la formación Betty-Hockey. Entonces nosotros tomamos, este fue en el 2013, aquí todos los puntos de colores corresponden a dataciones de rocas que se hacen, se toman perfiles verticales, es decir, de la parte más alta de la montaña a la parte más baja, se hace un muestreo y se fecha, y con eso podemos calcular la tasa de levantamiento, ¿sí? Colocamos la edad en el eje X, la altura, por ejemplo, en el eje Y o viceversa, y la pendiente se puede aproximar a la tasa de levantamiento o exhumación en algunos casos. Entonces, por ejemplo, estas estrellas que están acá corresponden a puntos donde se hicieron muestreos, pero de los sedimentos modernos, de lo que está transportando el río. Entonces, las estrellas son sedimentos modernos, los puntos de colores son roca in situ. Entonces, sobre una estrella, por ejemplo, acá en el río Chama, que da la vuelta y llega aquí al lago de Maracaibo, en el río Chama, contamos 105 granos, 105 cristales. Eso nos da una función de probabilidad compuesta. Descomponemos la función y sacamos tres poblaciones, una de 2,5, una de 7,8 y otra de 14,4, más o menos el error. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la de 2,5 corresponde más o menos 0,9, corresponde al blanco fucsia, que sería aquí 1,8, 1,828, 2,834, este sería el blanco al color rosado fucsia que está allí. La de 7,8 más o menos 1,0 corresponde a los verdes, ¿sí? A toda la gama del verde que está acá, que aquí vendría, ¿sí? Verde a azul turquesa. Y la población de 14,4 con un error grande es porque solamente hay 4 granos. Esa población de 14, si se ven aquí las naranjas que están de 13,6 a 20,5, pudiera ser que algo que está erosionando, que cae en los tributarios que viene de este bloquecito que está acá, ¿sí? Entonces aquí vemos que hay una buena distribución areal. Fíjense, una muestra detrítica
una sola muestra es representativa de todas las edades que hay in situ, o sea, significa de roca, que están dentro de la cuenca, ¿sí? Entonces una muestra de estas, esa es una de las bondades de este método detrítico, es que esa muestra corresponde a una mezcla de varias in situ y además permite obtener como una primera aproximación una tasa de exhumación, una tasa de erosión de lo que está sucediendo, sobre todo si no hay muchas dataciones en el área o es muy complicado el acceso. La zona donde se tomó la fotografía fue acá, ¿sí? Que les mostré la formación Betty que el lago de Maracaibo fue acá. Aquí hay un control, se cree que esta falla de Icotea que está aquí pudiera llegar hasta el centro, donde está la falla de Boconó. Entonces pudiera llegar hasta el centro y por eso crea un microclima, ya lo vamos a ver. Entonces acá el río Chama, estas son las edades que están aquí observadas de los sedimentos del río. Estas son las edades que habían in situ en las rocas, se mezclaron y se comparan las dos distribuciones, y estadísticamente se ve que son representativas, es poderosa. Sin embargo, por ejemplo, si nos vamos a esta cuenca que es mucho más grande, digamos el muestreo que se ha hecho in situ son estos puntos negros, muy poco lo que se ha hecho allí. Cuando tratamos de mezclar todo lo in situ y comparamos lo que está llevando los sedimentos de río con lo que existe actualmente, fíjense que estadísticamente está muy lejos, ¿sí? El test da 0.6, un poco alto, mientras que el test da 0.2, mientras más cerca de 0, uno puede decir que se aproximan las dos funciones acumulativas de probabilidad, mientras más lejos de 0 o más cerca de 1, uno puede decir que se separan las funciones allí. Entonces eso nos permitió calibrar esa técnica para ese caso, y la conclusión por lo menos fue que más datos in situ, por lo menos para la cuenca de Valera, se necesitan. Fíjense, esto que está acá, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, en el centro pasa la falla de Boconó, todos los triángulos blancos son picos por encima de 4.300 metros de elevación en el norte y en el sur. Fíjense que hay una mayor cantidad de picos en el norte que en el sur, y por aquí en el medio pasa la falla. La falla divide la cordillera en esta parte central de forma casi simétrica, ¿sí? Si ven el patrón de precipitaciones de 1990 al 2010, estas son algunas estaciones meteorológicas. Aquí vemos el efecto, fíjense, el efecto es seco, o sea, no hay casi precipitaciones en esta zona donde se tomó la fotografía, acá. Entonces se cree que puede ser el efecto de la falla, acá, que llega justo hasta la mitad casi de la cadena. Si vemos, por ejemplo, en esta zona seca, es árida, es desierto completamente, bastante vegetación xerófila. Si vemos aquí hacia el sur, tenemos unos glaciares muy pequeñitos, este sería el pico Bolívar, unos glaciares muy pequeños allí, entonces bien contrastante la cadena. A nivel de sismicidad, hay diferentes clústeres, diferentes nudos, sitios de sismicidad allí, donde se concentra. La ciudad de Mérida, por acá, este sería el río Chama, la falla de Boconó pasa por acá, y la ciudad de Mérida está construida sobre una terraza, ¿sí? Entonces fíjense que a nivel de vulnerabilidad es bastante, la ciudad estaba bastante propensa, ¿sí? Dios no lo quiera, sufrir un evento. Entonces, si lo vemos, tenemos relieve, tenemos mayor desarrollo de picos hacia el norte que en el sur. Si vemos el norte, es completamente árido en comparación con el sur. Si se acuerdan la presentación que puse con la nubecita por ahí tirando rayos, la idea era ver que supuestamente este flanco sur se levantaba mucho más rápido y creaba mucho más relieve que el norte. Sin embargo, cuando lo vemos, fíjense que la distribución de picos, el mayor relieve se crea acá, ¿sí? Y si vemos la sismicidad, que es un equivalente o los parámetros representativos de la tectónica que está allí, tenemos una sismicidad acumulada desde 1911 al 2011 allí. Entonces, con los datos de sismicidad y con los datos de estos que están acá de las cuencas, ¿sí?, calculamos la energía sísmica y calculamos la deformación sísmica de la relación a través de la relación de Gutenberg y Richter de 1954. Aquí la deformación sísmica, esta es la deformación, uno lo puede calcular tanto horizontal como vertical, causada por los sismos, y solamente es importante saber que solamente se toman los sismos máximo hasta 15 kilómetros de profundidad, ¿sí? Entonces, aquí calculamos la deformación, mu es el módulo de Young, delta v es el volumen de la cuenca, que es el área por su profundidad, la profundidad del máximo sismo. A y B son estimadas de la relación de Gutenberg y Richter, que está aquí. M máximo es la magnitud máxima que está allí.
Acá, hipotéticamente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense, aquí tenemos una falla tipo corrimiento acá. Aquí tenemos una cuenca antigua grande, que estas son las muestras in situ que se toman frescas. Entonces, esta cuenca o esta zona hace 100 millones de años se exhumó o se levantó con una tasa de 0.03 kilómetros por millón de años. Mientras que esta cuenca que está aquí cerca de la falla, digamos, se reactiva hace 1 millón de años y la tasa de exhumación es de 3 kilómetros por millón de años. Entonces, eso produce mucho más sedimentos. Entonces, por un método matemático que consiste en normalizar, ¿sí? Quitarle el efecto a la cantidad de muestras que se genera por la falla, para quitarle la influencia que está allí, entonces uno utiliza la tasa de erosión, se normaliza n entre la suma de 1 de las tasas de erosiones individuales de cada grano. Acá vemos, por ejemplo, con la edad, cada edad se puede transformar a tasa de erosión a partir de una ecuación diferencial. Entonces nosotros nos paramos acá, buscamos cuál es la edad que le corresponde y aquí automático, o viceversa, buscamos, perdón, cuál es la edad que nos corresponde aquí en el eje Y, bajamos y nos dice cuál es la tasa de erosión en el eje X. Entonces, para resumir esta parte, nosotros hemos graficado todo lo que es el relieve, algunos parámetros geomorfológicos, el relieve contra tasas de exhumación a largo plazo. Fíjense, la correlación es de 0.92 si no se consideran los errores, 0.87 si se consideran los errores. Precipitación versus tasa de exhumación a largo plazo, la correlación K es negativa, menos 0.50. La energía sísmica con la tasa de exhumación que se deriva de los datos detríticos, la correlación es de 0.64. La deformación sísmica con la tasa de exhumación, la correlación es 0.81. Estos son los índices de erosión actuales, ¿sí? Calculados a partir de la geomorfología. Entonces las correlaciones de 0.48 o negativo cuando se incluye la precipitación de menos 0.25. Entonces este gráfico nos dice que la tasa de exhumación o la tasa de levantamiento de los Andes está más asociado con lo que es los parámetros sísmicos, fíjense, energía sísmica y deformación sísmica, y mucho menos por el clima. De hecho, el artículo se llama, ese artículo del 2013 se llama Fuerte control tectónico para explicar la tasa de exhumación de los Andes de Venezuela. Entonces, en resumen, para esta primera parte se determinan las componentes verticales de movimiento de la falla de Boconó. Se tienen bloques de diferentes edades que son exhumados en los Andes de Venezuela. Hay una señal tectónica fuerte y dominante sobre los patrones de exhumación. Es posible estudiar el impacto del clima, como lo hemos visto, y la tectónica a lo largo del flanco surandino, si aplicáramos, por ejemplo, termocronología hidráulica hacia el sur. No se descarta la adaptación de rocas in situ, de hecho se necesita, ¿sí? Para esta parte que está acá. La segunda parte, lo que a continuación les voy a mostrar, es un trabajo que hizo una estudiante de maestría, Lucía Meléndez, y es un artículo que sale para el 2021. Es en el caso del bloque Suapaga. Aquí nos concentramos entre la falla de Boyacá y la falla de Suapaga. ¿Sí? Es de hacer notar, bueno, todos estos trabajos son en colaboración con, por ejemplo, con el profesor Francisco Velandia de la UIS, ¿sí? De la Universidad Industrial de Santander, con personas de la Universidad de AFIT, con personas de la Universidad Nacional. ¿Sí? Tenemos una colaboración amplia. Entonces aquí se tomaron las muestras ya existentes entre Suapaga y Boyacá, allí. Luego se tomó la sismicidad, dividimos en 4 cuadrantes, lo que se llama el cuadrante 1-2, el 1-1, el 2-1, el 2-2, dividimos en 4 cuadrantes la zona y vemos que hay una mayor sismicidad, lo que es hacia el este que hacia el oeste, ¿sí? La falla de Suapaga y falla de Boyacá son estructuras activas, sin embargo, la producción de sismos está más concentrada hacia lo que es el bloque, hacia el bloque este que está acá, ¿sí? Hacia el bloque colgante de la falla de Suapaga, ¿sí? Que sería este. Luego, si vemos los valores de B para cada cuadrante, fíjense, 0.5, estos son los valores de la relación de Gutenberg y Richter, 0.54, 0.47, 0.35. Este 0.35, hay solamente 32 eventos sísmicos para el cuadrante 2.2, que es entre Suapaga y Boyacá, acá. ¿Sí? El cuadrante, por ejemplo, este cuadrante que está aquí, el 1.1 y el 1.2, que sería hacia donde está la falla de Gámeza, lo que es la falla de Mesa Alta, Tasco, un poco a la derecha de Gámeza, la falla está Monchadita, los volcanes. Hay bastantes
movimiento rumbo deslizante, ¿sí? Que son las que generan, entonces, que son las que generan más sismos, y el valor de B está muy cercano a ese movimiento que están allí, ¿sí? Se aproxima. Si vemos acá, los puntos de colores son los valores de B estimados en cada zona. Aquí estamos viendo la energía sísmica liberada. Fíjense que la energía sísmica se concentra un poquito más hacia el sistema rumbodeslizante que está allí, que serían los volcanes. La deformación sísmica se está generando hacia el norte o hacia cerca de Paz del Río, ¿sí? Uno pensábamos que, bueno, que podía ser efecto de que hay una mina y todo lo demás, pero no, fíjense que en energía sísmica no se ve, ¿sí? En deformación sísmica sí se ve. Si fuera efectos de la mina o algo así, se viera la actividad, pero no se está viendo, que no se ve nada que es en la mina, es completamente estructural lo que está allí. Y el levantamiento sísmico, la mayor acumulación de levantamiento sísmico se genera en este sector, hacia donde está el movimiento rumbodeslizante, acá, la falla de los volcanes, y un poquito en este sector que está aquí. Entonces, para ver eso, para revisar y para corroborar esas observaciones, se modeló de forma tridimensional el movimiento de la falla de Suapaga y el movimiento de la falla de Boyacá. Aquí colocamos la falla con un buzamiento de 30 grados. Allí los bloques son modelados independientes y se comparan todos los puntos que están acá en azul, ¿sí? O los puntos, todos los que tienen P son los predichos por el modelo, no puede predecir sobre cada punto o sobre cada pixelada, y los que no tienen la P son los observados, ¿sí? Entonces los observados, fíjense que hay muy pocos datos de uranio, torio, helio en apatitos, de trazas de fisión en apatitos hay algunos, entonces este sería el ajuste, la comparación de los datos observados con los modelados. En Zircon, en datos de trazas de uranio, torio, helio en Zircon, los modelos, fíjense que se ajustan mucho. Hay algunos casos individuales acá que no se ajustan, pueden ser efectos de fallas locales. ¿Sí? Aquí solamente incorporamos las fallas grandes, sobre todo para modelar esta parte del bloque de la falla de Suapaga. Y en traza de fisión de Zircon, entonces este sería el comportamiento de los dos bloques. Fíjense que todavía el ajuste entra, a pesar de que entra un poquito entre el error para algunas muestras, todavía nos falta un poco calibrar más allí, y sobre todo en este sector donde no hay muestras, ¿sí? Hacia este sector hay muy poquitas muestras de este bloque. Si vemos, por ejemplo, a nivel de geomorfología, vemos un relieve importante acá, hacia la derecha de la falla de Suapaga, hacia el este de la falla de Suapaga, y también en este sector, en la falla Monchadita y los volcanes, vemos la integral isométrica, nos dice que el paisaje, fíjense, 0.5 a 0.69, hay un paisaje joven que se está generando en este sector. Y si vemos el índice de verticalidad o KSN, nos dice, por ejemplo, dónde puede haber mayor incisión fluvial, mayor creación de relieve. Fíjense que siempre es a la derecha de la falla de Suapaga, mientras que entre Boyacá y Suapaga no hay tanta incisión que está allí, ¿sí? Entonces también recuerden que este es el bloque, digamos que este bloque se está levantando, se está exhumando un poco más. Sí, es importante, por ejemplo, esta fotografía la tomé con el profesor Velandi cuando estábamos en campo. Este sería el deslizamiento de la chapa allí en las minas Acerías Paz del Río. Fíjense, el control que hay geomorfológico sobre la red fluvial es importante, ¿sí? La estanca, ¿sí? Estanca la red fluvial, y eso puede crear o la detiene ahí, la represa aquí arriba, y eso puede causar un problema de amenaza importante sobre la ciudad de Paz del Río, que ya la han movido creo que una o dos veces la han reubicado. Si vemos acá las relaciones, por ejemplo, las relaciones fuertes, positivas, se ve entre energía sísmica, por ejemplo, aquí, y la tasa de exhumación generada por los datos de traza de fisión. Son los que están más cerca de la diagonal, son las correlaciones importantes entre deformación sísmica y levantamiento sísmico. Estos son triviales, una correlación esperada, ¿sí? Entre los índices KSN de verticalidad y la deformación sísmica, fíjense, la correlación es importante entre el relieve y el KSN, entre precipitación y relieve, y entre energía sísmica y relieve. O sea, uno une en diagonal, bajan a la energía sísmica con relieve. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que el relieve que está allí, que estamos observando, es una combinación de deformación sísmica o energía sísmica de tectónica que está allí con clima. Entonces ahí vemos efectos de la tectónica y efectos del clima sobre esas zonas que estamos viendo hacia el norte de Paz del Río.
Por último, para mostrarles el caso del kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio, donde se han registrado importantes deslizamientos. Entonces aquí está la terraza, aquí en una terraza, aquí hemos hecho muestreos para datación de la terraza, a ver qué está sucediendo allí. Los puntos que están acá de colores son las edades termocronológicas existentes. Este es un trabajo de Daniel Hernández, ahorita de su trabajo para optar a título de ingeniero geólogo, y está por presentarlo. Daniel dividió la zona en bloques litotectónicos, ¿sí? Dividido entre fallas diferentes por fallas que están allí. Él llamó bloques Chingaza, Guatiquía, Guayabetal, Guayuriba, Naranjal, Potradillo, lo que es el bloque de la Quebrada San Martín, Quetame, Río Blanco. Hay un importante sistema de fallas. Ahí está la falla de Río Blanco, esta falla que es acá importante, y esta falla de Naranjal. ¿Sí? Falla de Naranjal, la falla de Servitá, que tiene importante actividad sísmica que está acá, y hay muchas caídas. La terraza o la zona que es el kilómetro 58, que está sometida a esos deslizamientos continuos en la vía, está aquí localizado. Entonces nuevamente Daniel calculó lo que es el relieve. Fíjense, él ve por ejemplo el mayor relieve acá cerca de la falla de Servitá, y bueno, alineado un poco con la falla de Naranjal. También él lo calcula a 1 kilómetro y a 2,3 kilómetros que está acá. Luego él calcula, por ejemplo, la deformación sísmica. Esto es una ventana de 4, se divide en 4 como les mostré, o se divide en 16 y uno estudia el comportamiento de la deformación, ¿sí? A ver si cambia o no con la ventana, digamos, analizada. Aquí ve la mayor energía sísmica y la mayor deformación sísmica se concentra acá en la zona de Naranjal. Igual el levantamiento se está concentrando allí, ¿sí? No se ve mucho hacia esta parte acá, ¿sí? Entonces la parte tectónica está hacia el norte del deslizamiento, ¿sí? La influencia. Luego aquí vemos la precipitación. Hay una alta tasa de precipitación cerca de la zona, acá, y en la parte de Servitá. Él ve el índice de la capacidad de transporte de sedimentos. Él ve los índices de humedad, los índices de erosión. Ese es el shear stream power, que es el nivel de corte del río. Se ve acá. Aquí, por ejemplo, está viendo el unitario, el ancho del canal, cómo se abre el canal, o el total, que toma en cuenta el ancho y la incisión fluvial allí. Entonces, Daniel también calcula el perfil del río. Como ustedes saben, el perfil del río es sensible a lo que es la litología y el fallamiento. Y aquí ve, por ejemplo, que hay una buena correlación entre la presencia de las fallas, ¿sí? Y, digamos, la orientación de los tributarios, sobre todo hacia Naranjal, hacia Quetame, hacia la falla de Quetame y la falla de Río Blanco, ¿sí? Hacia acá, hacia Río Sáname, no están tan verticales los tributarios, y aquí, fíjense, hay una interrupción. Entonces, cuando hay saltos o cuando hay caídas en el perfil del río, uno lo puede asociar a tectónica, a fallamiento o a clima. Entonces, el que estamos viendo en este caso es un poco tectónico. Los números que están aquí en grises son tasas algunas tasas que Daniel observó de un trabajo de Strutt por isótopos cosmogénicos. Los puntos son de termocronología, y aquí vemos el índice de verticalidad del río. Nuevamente hacemos modelo tridimensional para predecir las edades en superficie, las edades en apatito o tasa de fisión en zircón, uranio, torio, helio. Entonces, él observa, por ejemplo, que las mayores tasas de erosión que están allí se encuentran justo en esta zona del bloque Guayabetal, ¿sí? En esta zona del bloque Guayabetal acá, y con lo que es con la falla de Servitá. Entonces, fíjense, este punto rojo que está aquí es donde se encuentran las mayores, digamos, las edades de 2.92 a 3.10, son edades relativamente jóvenes. Y el bloque está limitado por la falla de Río Blanco, la falla San Juanito y la falla de Naranjal, ¿sí? Un bloque bastante particionado en términos de deformación. O sea, nuevamente hacemos un análisis de correlación entre los distintos variables, ¿sí? Entonces, digamos acá, lo más importante de todo este gráfico es situar el relieve y las tasas de erosión, ¿sí? Si ustedes sitúan acá el relieve, este sería R1, este sería el relieve que está aquí, y las tasas de erosión. Entonces, esta es de energía sísmica, deformación sísmica, energía sísmica, deformación sísmica. Los U son tasas de levantamiento a partir de la sísmica. Entonces, fíjense, hay una buena correlación entre lo que es la integral isométrica
y los valores de deformación sísmica. Entonces nos dice que la sísmica está deformando y está cambiando el paisaje. Y si vemos, por ejemplo, la deformación sísmica con las tasas de erosión por tasa de fisión en apatito o isótopos cosmogénicos que está acá, hay una buena correlación y es positiva, ¿sí? Eso nos dice que esas tasas son sensibles a la deformación, que es lo que estamos observando. Y en la parte B, en el A es para todos los bloques y en el B es solamente para los bloques que están cercanos a la zona de deslizamiento. Entonces, solamente para bloques que están cercanos a la zona de deslizamiento, acá vemos correlación entre el levantamiento calculado, la deformación vertical o el levantamiento calculado por la sísmica y las tasas de erosión, ¿sí? De tasas de fisión en apatito. Vemos un relieve que tiene un control por la energía sísmica, por la energía sísmica calculada a 4 y a 16 cuadrantes. Fíjense que el relieve correlaciona negativo con la precipitación. Entonces, cerca de la zona de deslizamiento, si bien antes, fíjense la precipitación acá, si bien la precipitación controlaba un poco las tasas de erosión, fíjense, es mucho más cerrada la elipse, la precipitación uno puede decir que controla un poco más las tasas de erosión comparada con la tectónica. Fíjense que para la zona cerca del deslizamiento que está acá, lo que sería el relieve, la deformación sísmica está controlando el relieve, la precipitación no está controlando tanto, hay una correlación negativa con el relieve y solamente llega a afectar los termocronómetros más recientes, los de muy baja temperatura allí. Entonces, un poco como conclusión y ya para finalizar, podemos determinar componentes verticales de movimientos de fallas, podemos comparar tasas de erosión a largo plazo calculadas por la termocronología y a corto plazo calculadas por, bien sea por isótopos cosmogénicos también, parte de la termocronología, o por estimaciones geomorfológicas. Se puede discriminar control tectónico sobre clima, clima sobre tectónica o interacciones de ambos procesos sobre áreas determinadas. La amenaza debe tomar en cuenta lo que es la tectónica, el clima, los rasgos geomorfológicos. Hay que tomar en cuenta las fallas. Ese era un poco el mensaje. Hay que ver un poco las fallas, que todo converja, que converja a fallamiento y converja a un patrón de precipitaciones fuertes en la zona. Es importante, ¿sí? Y las dataciones ayudan a entender todos esos procesos geodinámicos. Entonces, muchísimas gracias por su atención y si hay preguntas, creo que me pasé.